Muchas, muchas gracias, Dani. Agradezco mucho la invitación. Buenos días a todas y todos. Espero que la información que pueda proporcionarles el día de hoy les despierte un interés más allá de lo cotidiano sobre el presupuesto. El presupuesto, en un momento cúspide como en el que nos encontramos en su discusión en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y eventualmente solamente como presupuesto en la Cámara de Diputados, siempre es un tema de actualidad, sobre todo lo que corresponde de septiembre a noviembre, que son fechas perentorias que ya están establecidas en la ley y que se vuelve no solo un tema de discusión pública por los proyectos o que están o no están, sino también porque repercute en serias actividades que puede ser tanto en el impulso que se da en momentos como ahora, que se requiere un mejor gasto, no solo en la calidad que este representa, sino en la dirección que este tiene. Y como siempre vemos las pugnas que se materializan y las que no llegan a materializarse aquí. Déjenme iniciar por algo que es trascendente en en ese tercer año ya del ejercicio de la actual administración, y es que desde 2017 veníamos viendo una decidida política de tener un superávit primario. ¿Qué significa de tener un superávit primario? Significa en un sentido muy amplio tener una política fiscal restrictiva. Y esto se explica en el sentido de que hay dos formas de ver a todos los ingresos de la federación. Por un lado están todos aquellos que se estima llamar los ingresos presupuestarios, estos que no tienen ninguna relación con la deuda, y todo aquel que tiene el financiamiento. Y aquí me quiero detener con algo que me parece importante que ustedes, como futuros economistas, lo tengan muy cierto. La política fiscal no solo se compone del gasto, se compone de los ingresos y dentro de los dos lados siempre está metida la deuda. Tanto para el financiamiento que se va a hacer más allá de todos los ingresos que se recaudan por aprovechamientos, por derechos, por productos y por los impuestos que siguen siendo el rubro más importante para nuestro país, junto con lo que corresponde a los ingresos derivados del petróleo y de la CFE, del IMSS y del ISSSTE. Pero es muy importante que tengan en mente siempre esto, porque la deuda se presenta tanto como la fuente de financiamiento, como aquel gasto que se tiene que erogar por el costo de financiamiento mismo que se tiene. Y esto nos ayuda a explicar un poco el balance financiero. Por ejemplo, ahora tenemos que los ingresos presupuestarios van a ser menores de lo que es el gasto primario, lo que significa que en lugar de tener un superávit, vamos a tener un déficit primario, lo que habla de un cambio de política económica muy distinto al que venimos viendo desde 2017. De hecho, lo vimos el año pasado, la discusión se centró demasiado en la discusión pública y la discusión en esta Cámara se centró con demasía en necesitábamos un déficit primario. La propuesta del Ejecutivo y la defensa de sus funcionarios en esta Cámara fue que no era necesario, que había que ajustarse con lo que se había aprobado y en función de lo que se iba a recaudar, y no lo observamos, pero este déficit primario que ahora sí observamos en el paquete económico, no solamente no es sorpresa, sino que se viene observando desde el segundo trimestre de este año. Ya así lo revelaban los criterios de política económica, que se planea que este año se termine con un déficit primario y que el subsiguiente se termine también con un déficit primario, lo que nos está hablando un poco siempre se habla de las presiones que ya inherentemente se tienen en el presupuesto, que tienen que ver con pensiones, que tienen que ver con costo financiero, que tienen que ver con algunas otras cosas que están previstas en la ley, pero también nos habla del esfuerzo que se está haciendo por no registrar grandes diferencias en el gasto que se asigna a las diferentes áreas de todo el presupuesto. Esto es sumamente relevante porque originalmente bueno, ustedes lo habrán notado en la discusión pública, sobre todo porque la domina el presidente de la República, se habla de no un endeudamiento. La realidad es que sí hay un endeudamiento, pero el endeudamiento, y ya seguramente se les habrá contado la maestra Daniela, nosotros o regularmente la forma de revisar el endeudamiento, si es sostenible, una de las formas más básicas de aproximarse a ello, tiene que ver en su relación con el PIB.
y no como su número acumulado que regularmente se expresa en la prensa. Y para este proyecto de presupuesto, actualmente, en números actuales, la deuda, en realidad, si ustedes buscan la deuda en Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se llama saldo de los requerimientos financieros del sector público. Eso es muy importante porque si van y ustedes buscan un concepto como deuda tal, puede ser que los lleve a otro lado. Ahora actualmente se encuentra como en 54%, pero eso tiene que ver con dos cosas. Uno, porque es un PIB más chiquito y el número global de la deuda no disminuyó, eso es incierto. Y ahora la razón deuda PIB se explica en un 51% porque se espera un crecimiento, la verdad es que muy positivo respecto de este año y del siguiente, que nos va a llevar a un PIB nominal más o menos de 28 billones. Por eso es importante. Esto me parece que siempre es un tema que hay que atender, porque si bien la discusión pública y la percepción que se busca siempre crear nos tiene que llevar a reflexionar de qué tanto hay de realidad ahí y qué tanto hay de discurso para posicionar un tema respecto de otros. Eh, Ahora, usualmente el presupuesto se analiza agrupándolo en 4 categorías importantes, 5. Una que tiene que ver con ramos administrativos, que se refiere a todas las secretarías de Estado. Ahí también se incluye la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también se incluye la CRE y se incluyen los tribunales agrarios. Los ramos autónomos, ahí sí constituyen a todos los ramos que constitucionalmente tienen autonomía. Incluimos también al INEGI, aunque si ustedes han tenido la oportunidad de revisar la carátula que se envía como proyecto de presupuesto, aunque los tienen en ramos administrativos, nos sacan al INEGI como un ramo autónomo aparte, pero en realidad es un ramo autónomo y las entidades sujetas de control presupuestario directo que corresponden al INS, al ISSSTE y las empresas productivas del Estado que corresponden a la CFE y a Pemex. Uno de los puntos siempre controvertidos, de lo más presente en la discusión pública año con año, sobre todo en tiempos en los que la recaudación federal participable disminuye, tanto sea por la disminución de los ingresos tributarios, tanto como por los ingresos petroleros, es lo que tiene que ver con las entidades. A veces queda la percepción, y así se maneja con cotidianidad, que el 100% de los 7 billones, por ejemplo, ahora, o de los 6 billones a 6 billones a 284 mil pesos más actuales, se lo ejerce por completo en la Secretaría de Estado. Y esto no es de todo cierto. Ustedes ya lo habrán revisado, el gasto federalizado, que así se le conoce, lo que corresponde al ramo 28, al 33, al 25, por lo que refiere a la Ciudad de México, y al 23, por lo que refiere a dos fondos que le corresponden a las entidades donde se exploran hidrocarburos. Siempre corresponde a una parte muy importante del presupuesto, a veces más cercana al 30, a veces menos cercana al 30%, pero recursos que no ejerce la federación. Son recursos que se transfieren a las entidades federativas para su ejercicio, el ramo 28 para su ejercicio libre, el ramo 33 y el ramo 25 para su ejercicio etiquetado, en el que hay rubros muy bien dispuestos en la ley de coordinación fiscal sobre en dónde se debe gastar. Y esta forma de ver el presupuesto hacia muy grandes rasgos siempre es muy importante porque a veces parece que las secretarías de Estado son lo único que existe en el presupuesto, y la realidad es que no, existen muchas otras entidades aquí. Incluso habría que decir que hay ingresos que están fuera de esta estructura global del presupuesto, porque corresponden a ingresos propios de otras entidades que como tal no se registran, aunque siempre se hace un esfuerzo porque toda la cantidad de ingresos queden dentro del paquete. Déjenme nada más provocarlos un poco, porque si ustedes han tenido la oportunidad de revisar el presupuesto, han podido notar que en esa carátula completa, si ustedes suman todos, absolutamente todos los rubros, no les da lo que corresponde a la suma que se llama como gasto neto. Y esto es porque habrán notado que hay un concepto al final que dice neteo.
Si ustedes sumaran todos los rubros que vienen en esa carátula, les daría lo que está en la primera tabla. Por ejemplo, para este proyecto 2022 les daría una suma de 8.1 billones. Pero en realidad, el proyecto de presupuesto se compone de 7.88 billones. ¿Por qué es la diferencia? Es muy importante porque el presupuesto en su carátula normal, lo que tiene es un compendio de rubros en donde se agrupan ciertos conceptos de gasto que ya están adheridos a otras secretarías. Esto tiene que ver con las aportaciones a la seguridad social y tiene que ver con, sobre todo la seguridad social, la cesantía y vejez, que hace la federación, tanto por parte de las secretarías de Estado, tanto como por los rubros autónomos, así como por lo que se le transfiere por aportaciones federales. También hay una parte que corresponde a cuotas de seguridad social. Y esto es sumamente importante porque el análisis que ustedes pueden hacer difiere completamente si no toman en cuenta el neteo. Y es que ustedes notarán en la gran cantidad de... No se estila, generalmente no se estila en los análisis ubicar el neteo para corresponder cuáles son las cifras correctas, pero del lado izquierdo suyo, ustedes están observando las cantidades en bruto, digámoslo así, y del lado derecho están observando las cantidades en neto. Si ustedes reflejan las partes proporcionales, las dos cuadros de abajo, notarán que hay una gran diferencia sustancial entre tomar valores brutos y valores netos, porque además nos están hablando de las mismas cantidades, es más o menos 1 billón lo que está duplicado por unas cuentas podrían llamarse cuentas de orden como la contabilidad. Por ejemplo, las empresas productivas del Estado. Si tomáramos la cifra como tal, en bruto, nos daría que representan el 15.5% del presupuesto global. Pero en neto, que es el valor que en realidad nos interesa, significa que corresponden al 17.75%. Es un detalle que regularmente no se nota porque la discusión siempre se lleva hacia los ramos administrativos que son las secretarías de Estado y se deja de vista que el presupuesto es algo global, que al final, sumando todo, nos tiene que dar el mismo número, si no estaríamos cayendo en un error enorme. Por ejemplo, aquí en ramos administrativos para el proyecto 2022, si nos vamos por la libre y no tenemos cuenta este detalle, nos diría que se está llevando el 18.57%, pero en realidad se lleva el 21% de lo que va a corresponder al presupuesto de egresos global. O los ramos generales, que es ahí donde está el tema que siempre van a tener que atender para el neteo. Los ramos generales dice 47, dice 46.67 y en realidad es un 39.26%. Esto es porque, piénsenlo así, en cualquier Secretaría de Estado, cuando se presupuesta su gasto total, viene incluido lo que van a pagar por las cuotas de aportaciones de sus empleados. Pero ese mismo rubro que ya está incluido en su presupuesto global, en el presupuesto total, está contabilizado también en el rubro de aportaciones a la seguridad social. Ese rubro de aportaciones de seguridad social es como un indicativo de cuánto se va a gastar por todos los servidores públicos para el ISSSTE de forma muy clara. A veces hay que disminuirle unos 3 conceptos, pero en realidad ahí está ahí. Y ese rubro es como informativo, si lo ven en el global del presupuesto, porque si lo sumaran estarían duplicando rubros y entonces estarían sesgando completamente su análisis. Y eso es más evidente. Por ejemplo, aquí seguimos con la misma dinámica. Del lado derecho ustedes ven en brutos y del lado izquierdo ustedes ven en netos. Fíjense, por ejemplo, aquí. Empresas productivas del Estado no cambia nada en brutos ni en netos. Las entidades sujetas a control presupuestado directo no cambian nada en brutos y en netos. Los ramos autónomos, aquí sí ya cambian. Por ejemplo, para el 2022 se tiene que son 153,000, pero en realidad en netos son 149,000. La cifra que ustedes van a encontrar en la carátula
corriente normal que todo mundo observa son los 153,000. Claro, pero si ustedes comienzan a sumar ese número contra todos, nunca les van a dar los 7 billones, les van a dar los 8 billones. La cifra más acertada que uno debería revisar son los 149,000 para estar hablando del conjunto, dado que existe un ramo que es de apoyo en el análisis del presupuesto que nos dice la suma global de todas estas cuotas de seguridad social que se pagan desde las entidades, desde las secretarías de Estado. Ustedes, por ejemplo, aquí es a propósito en los ramos generales. Este es el punto interesante. Fíjense, aportaciones a seguridad social. Si ustedes van y ven la carátula, les dirá que es de 1,092,000 pesos. Pero en realidad este es como un rubro informativo, porque ya descontándolo respecto de lo que tienen respecto del neteo que se hay que realizar, en realidad son 191,562 millones, porque el resto ya está distribuido en lo que está en el IMSS y en el ISSSTE, sobre todo en el ISSSTE, y lo que está metido en las otras secretarías. Lo mismo en las aportaciones federales y las aportaciones federales a las provisiones agrarias económicas. Es una distinción diferente. Son de 830, pasamos a 804,000, y de 134,000 pasamos a 61,000. Ustedes preguntarán, con mucha razón, ¿por qué solo en las aportaciones y no en las participaciones? Porque las aportaciones ya tienen un rubro definido. Y además porque en las aportaciones pues, están los sueldos y salarios de los profesores, que es el FONE, el fondo de la nómina de los profesores. Y están otros rubros que comprometen ya definidos en la ley gastos que son exclusivamente para sueldos y salarios. Y esos sueldos y salarios también vienen con las prestaciones de ley que deben corresponderle, y por eso es que a diferencia de las aportaciones, las participaciones conservan su misma cifra. Pero esto no lo tienen que tomar como que si las participaciones no se gastaran, no. Es porque estamos hablando en un nivel sumamente diferente. Aquí lo que les estoy mostrando es lo que llega a la federación para corresponderse al conjunto de los órganos federales. Pero de las participaciones, las entidades destinan a los rubros que deseen. Nosotros, con antelación, desde la federación, no se conoce en qué lo van a gastar. Claro que hay una regularidad en qué lo van a gastar y lo van a definir, pero son de disposición libre. Las entidades federativas pueden decidir en cualquier rubro que deseen, siempre cuando estén sujetos desde luego a la ley, en gastarlo. Por eso es que no haya incluso ahí sueldos y salarios, pero no se definen desde la federación. Es una potestad que le corresponde a las entidades federativas. Pero las aportaciones sí, esas ya están definidas en qué deben gastarse. Y por eso es que ya conocemos el rubro, el monto de lo que se va a destinar para estas garantías que ya están en la ley. Lo mismo, por ejemplo, en los ramos administrativos. Fíjense ustedes, como bien, nuevamente seguimos el mismo ejercicio. Del lado derecho ustedes ven lo bruto y del lado izquierdo ustedes ven lo neto, tanto para los años. Fíjense la diferencia en la que nos encontramos de 1,246,000 a 1,400,000, creo que está al revés. Sí, no, aquí está, perdón. De 1,506,000 a 1,490,000. Eso es simplemente para mostrarles que uno de los puntos que de lo que debe estar consciente a la hora de analizar el presupuesto global es que hay que netear. No es tan sencillo como parece, porque podrían ustedes decir, sí, en la carátula aparece un rubro que dice neto, pero da el monto global, no da el monto por secretarías. Y esto hay que meterse un poco más a la información como está desagregada, pero es muy fácil encontrarlo. Y la pista, si alguno de ustedes desea después replicarlo, está en las cuotas de seguridad social que se pagan por los trabajadores, sobre todo lo de censatía y vejez. Y, por ejemplo, un rubro sumamente importante es que nosotros de forma muy fácil podemos ubicar cuánto le transfiere la federación o el gobierno federal a la Secretaría, a la Comisión Federal de Electricidad por los subsidios de las tarifas eléctricas. Más o menos son como 70,000 para este año y el próximo son como 75,000. Eso está en el ramo 23. Eso está ahí de forma informativa.
Pero si ustedes lo suman o no tienen, si ustedes lo que hacen es sumarle al presupuesto que se ve en la carátula de la CFE los 70,000, están duplicando. Porque ese rubro ya está contemplado en en la Comisión Federal de Electricidad en su monto global. También por ahí hay conceptos como el que tiene que ver con el IMSS, un programa de IMSS Oportunidades o un bienestar para la actual administración, que también está en dos lados. Y eso siempre será importante porque si no estarán duplicando cifras. Pero les comento, no va a ser lo más obvio en todas las ocasiones porque los análisis se sujetan solo a lo bruto. Este es un ejemplo muy claro de lo que han visto, por ejemplo, en la prensa o en cualquiera de los centros que se dedican al análisis del presupuesto. Yo sobre todo les recomiendo siempre estar al tanto de los análisis que hace el CIEP o Fundar, o igual el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, pero sobre todo en los últimos años el CIEP ha destacado en su trabajo. Y esto es regularmente lo que se observa. Estos son solo ramos administrativos, estas son solo secretarías de Estado. Si ustedes observan, solo se encuentran 4 secretarías de Estado que experimentan una reducción nominal, no así en crecimiento real, de su presupuesto. Esto tiene que ver con la defensa nacional, tiene que ver con economía, tiene que ver con SEDATU y tiene que ver con energía. Literalmente energía lo podemos descartar porque son solo 2 billones, 2 millones, perdón. ¿A qué se debe, por ejemplo? Si ustedes dijeran en un primer análisis muy somero de qué puede resaltar de esto, pues ustedes saldrían a decir, por ejemplo, que le están quitando dinero a la Defensa Nacional para redirigírselo a los programas sociales. Como ahora se circunscribe la discusión pública, que todo va hacia allá. Bueno, ¿eso lo podríamos ver a simple vista desde aquí? No. No lo puedes ver de simple vista aquí porque nuevamente hay que verlo de forma integral. Por ejemplo, lo de la Defensa Nacional, su gran disminución de 8,000 millones, ahora se debe a que hay un rubro de infraestructura pública, sobre todo lo que todo parece indicar que son la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, que pasará de Defensa Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública, que ahí es donde está la Guardia Nacional, que es donde no estaba. Pero eso ya lo sabes cuando ves un poco más hacia adentro y cuando comienzas a comparar. Tampoco a veces no es ni siquiera muy intuitivo, hay que buscar ciertas analogías y recuperar un poco de memoria sobre cómo es que se ha movido el presupuesto. Ahora, por ejemplo, ustedes podrían decir en economía, ¿a qué se debe su gran decrecimiento? Bueno, se explica por dos razones. Uno, va a desaparecer el programa de tandas para el bienestar. Y dos, va a desaparecer el programa emergente que se creó durante la pandemia, que les daba 25,000 pesos a todos los microempresarios. Estos dos programas son los que se explican efectivamente y no hay un reemplazo. Ahí sí, en economía no hay un reemplazo de esos dos programas y eso es lo que explica su gran disminución. El otro punto de ese dato tiene que ver con una disminución de un programa estrella que vio incrementado sustancialmente su presupuesto, que es el programa de mejoramiento urbano durante los últimos 3 años, que llegó a tener un presupuesto para este año de más de 8,000 millones. Eso en su historia del programa era una cantidad de dinero no antes vista. Y ahora, para este presupuesto, lo regresaron a su nivel previo, antes de los 8,000, como a los 4,000, 4,500. Sí, es una reducción, efectivamente, es una reducción muy considerable, pero si lo ves más allá del 2021 y del 2022, en realidad regresaron a su nivel de gasto. Las razones pueden ser muchas. Siempre es interesante hacerse del mayor conocimiento local en el ejercicio de los recursos públicos, porque estos programas son nacionales. Y, por ejemplo, programa para mejoramiento urbano, en varias entidades se notó que durante la pasada, durante, durante este año que fue de elecciones, durante los meses previos a ellas, hubo obras y gastos considerables que tenían que ver con este rubro. Desde apoyos que se daban a las casas para remodelaciones o para hacerse
de calentadores solares hasta muchas obras para remodelar parques, mercados, que es lo que justamente contemplaba el programa de mejoramiento urbano. Y ahora, el otro punto que quisiera detenerme aquí, es que el presupuesto, si bien regularmente tenemos en mente que hay tres formas de verlo, bueno, son las tres formas más comunes de sistematizarlo, porque tienen propósitos analíticos muy diversos, pero ya digamos lo que en el ejercicio puntual de cómo se estructura, también hay una normativa de cómo se tiene que agregar. Y aquí es muy importante porque regularmente ustedes habrán notado que la discusión pública se centra mucho, demasiado, más en estos últimos años, en programas que tienen que ver con apoyos directos, que son los que se estila llamar los U, otros subsidios, o los sujetos de operación, que como pueden observar en esta tabla, son cuantiosos. De eso no hay ninguna duda, más en este gobierno. Pero también, pero eso no solo componen los programas de todo el gobierno. Todas las secretarías varían unas más que otras y todos los organismos autónomos están obligados a presentar su proyecto de presupuesto en categorías de programas presupuestarios. Ese es un primer nivel muy didáctico, de muy rápida visualización sobre cuáles son los programas que están ahí. Y tienen programas de muy diversa índole. Están los que corresponden a Fuerzas Armadas. Ustedes no van a ver un A en Secretaría de Bienestar. Entonces, si algún día hacen un análisis y les sale una por ahí, se equivocaron, copiaron mal, agarraron mal el dato porque no puede ser. Pero sí hay de provisión de servicios de bienes públicos, por ejemplo, para bienestar, probablemente porque los tengo en memoria, provisión de bienes públicos. Liconza y Liconza no son sujetos a reglas de operación o subsidios, son B, provisión de bienes públicos. Hay prestación de servicios públicos, de fomento. En general, uno de los rubros importantes siempre que corresponde, por ejemplo, a la inversión pública tiene que ver con los K, son todos los proyectos de inversión. Esto siempre es importante poner atención, porque además están en todas las secretarías, no todos tienen el mismo sentido. Por ejemplo, si ustedes se van a medio ambiente, en los programas de inversión, ¿qué esperan ustedes observar? Pues lo que tiene que ver con agua, lo que tiene que ver con mantenimiento de presas, lo que tiene que ver con drenaje o cosas por el estilo es lo que van a ver en de producción, pero no va a ser lo mismo que si ustedes van a Comisión Federal de Electricidad y ven sus proyectos de inversión, pues tiene que ver con sus plantas, tiene que ver con sus diferentes infraestructura que aparece ahí. Y lo mismo, por ejemplo, en otras secretarías de Estado, a veces los proyectos de inversión se refiere a la remodelación de sus oficinas, incluso así lo dice literalmente. Recuerdo ahora que para la Secretaría de la Función Pública en este presupuesto se esperaba, no sucedió así, que tuviera un proyecto de inversión que correspondía justamente a unas instalaciones que detectaba como ya necesarias de intervención. Y ahí hay muchas, por ejemplo, en desastres naturales. ¿Ustedes qué creen que están en desastres naturales? Pues en desastres naturales, a pesar de que aquí no se encuentra, en desastres naturales pues está el FONDEM, tan publicitado que desapareció, pero tan visible en el presupuesto de 2021 y tan visible en el presupuesto de 2022, porque lo que desapareció no fue el FONDEM, lo que desapareció fue el fideicomiso que se tenía para la operación previa del FONDEM. Pero el FONDEM existe, persiste con nuevas reglas, con una nueva dinámica, pero estar aquí. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué les digo que no lo ven aquí? Porque aquí esta tabla solo se sujeta a ramos administrativos. Y el FONDEM, si bien lo lleva la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, porque ahí está la Coordinación de Protección Civil, no está en el presupuesto de forma analítica, no está integrado aquí. Está en el ramo 23. Ramo tan afamado porque era el ramo de lo que se destinó en su momento los moches, pero el ramo 23 tiene muchas otras funciones, agrupa a otros proyectos que están integrados ahí. De hecho, a través del ramo 23 se hacen muchas de las resignaciones que se hacen durante todo el presupuesto. Y si bien sí se eliminó el rubro más importante, el más controvertido, ahí hay cosas tan importantes como el FONDEM. Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver un ejemplo, esta es la Secretaría de Salud.
Esta es la Secretaría de Salud en programas presupuestarios. Hay tantas formas de ver el presupuesto de cada secretaría y de cada rubro. Esta es programa presupuestario, es la más sencilla, es la más obvia, es la que ayuda a tener un vistazo muy claro a primera vista. Por ejemplo, aquí ustedes no ven cuánto se gasta en servicios personales, en infraestructura, en materiales. Hay forma de ver, de reorganizar toda esa información y verlo de la otra forma. Esta es la más usual. De hecho, si ustedes entran al sitio de la Secretaría de Energía Público, ustedes lo van a encontrar como programas presupuestarios, tanto para el aprobado como para el proyecto. Es la forma más usual de observarlo. Por ejemplo, aquí en Secretaría de Salud, ustedes ven que tiene modalidad D, que tiene modalidad G, K, M, O, P, S, U. No tiene A y no tiene B, pero sí tiene varios importantes. Por ejemplo, esto me sirve para darles otro consejo muy importante. No todas las cosas, como se dicen de forma literal, en la discusión pública o por los funcionarios, están con ese nombre en el presupuesto. Ustedes podrían decir, cualquiera les va a decir, es que aquí está el INSABI, la Secretaría de Salud. Sí, no se ve. Bueno, primero no se ve porque no lo puse por una modalidad para que nos dejara ver el INSABI. Pero el otro, sí hay forma de saber que aquí está en el INSABI, porque tiene que ver con el programa de medicamentos gratuitos. El programa de medicamentos gratuitos provisto en la ley, que está dispuesto en la Ley de Salud, en la Ley General de Salud, y que corresponde a lo que se transfiere a las entidades federativas. Ustedes lo pueden ubicar de forma muy fácil, porque además es uno de los rubros más grandes que están aquí, o también el programa de vacunación. Y, y quiero destacarles un rubro, aquí está, por ejemplo, atención a la salud de medicamentos, tiene 77,000 para este presupuesto. Y quiero destacarles una cosa importante que no había notado, que no se los había comentado. Si ustedes observan, en todo el crecimiento real, lo que les he mostrado es como si fuera precios del siguiente año, del 2022. Una cosa que no se observa en muchos otros análisis, pero que siempre es importante. Ustedes lo van a ver en todos, absolutamente en todos los análisis que encuentren sobre presupuesto, en todos. No hay ninguno que lo haga de una forma distinta. Es como una convención que se da en el análisis de presupuesto. Todo tiene que ser a precios reales con las estimaciones del crecimiento del deflactor del PIB que trae los criterios de política económica. Eso es sumamente importante. Esa es una cosa que ustedes no pueden obviar. Primero, porque nosotros, si bien nos centramos en el análisis de lo nominal, jamás hay que olvidar el análisis de lo real, porque eso da a veces orientaciones súper distintas de lo que uno quiere transmitir. Y es muy importante que ustedes consideren, lo van a revisar en todos lados, es igual. Siempre es con precios al siguiente año, justo al que se está presupuestando. Por ejemplo, es Secretaría de Bienestar. No lo noté en anterior, pero si alguien tuvo el cuidado de revisar más arriba cuando les mostré todas las secretarías, ustedes notaron que la secretaría más grande es Educación Pública, con más de 354,000 millones de pesos. Y la que le sigue este año, y la anterior, bueno, porque la anterior todavía no, es Secretaría de Bienestar. Una secretaría que ha visto, perdón, incrementado su presupuesto, pero exponencialmente, como nunca. Y nunca, si ustedes van hacia atrás, nunca, jamás una secretaría fue tan grande como en presupuesto, como la Secretaría de Educación Pública. Siempre la reina, digámoslo así, la reina de la corona, fue Secretaría de Educación Pública con más de 300,000. De hecho, se parece a un presupuesto como el de la Ciudad de México, pero jamás. ¿Y a qué se debe este gran incremento? A un programa estrella, al programa más difundido, al programa más extendido, y el programa que representa una gran presión, como le han dicho varios analistas sobre el gasto a futuro, es Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores. Si ustedes observan, por ejemplo, aquí, Pensión para los Adultos Mayores tiene un presupuesto para este año 2021, de 135,000 millones de pesos.
Ahora se presupuesta en más de 238,000 millones de pesos. Si ustedes relacionan más de 238,000 millones de pesos con las secretarías arriba, es superior a cualquiera de todas las secretarías existentes, incluso la de salud. Y eso que la de salud trae un incremento sustancial. Es enorme la cantidad de recursos que corresponden a la atención para el bienestar. Y eso es un punto que deberán analizar de aquí en adelante y estar muy pendientes, porque eso solo es para este año, en el que todavía no se cumple la promesa de que en el 2024 será el doble de lo que se daba hasta hace un año. De ese tamaño se está hablando las presiones en las pensiones para el presupuesto público, porque van a venir de dos lados. De una disposición constitucional que ahora se está relajando y literalmente se está violando porque se puso 68 para quienes no eran indígenas y 65 para quienes eran indígenas, y ahora se va a dar 65 para todos, y por presiones que vienen de las pensiones del régimen de 73, que es enorme. Ahora es más de 1 billón de pesos solo para como 200, 300,000 pensionados en ese régimen, y ahora hay que sumarle los que se estarán pensionando con el sistema de las AFORES. Ese es turismo. En turismo nada más, igual que siempre en turismo es importante porque ustedes esperan, es un presupuesto increíblemente grande, sí, pero está en un solo rubro. En un solo rubro que aquí no tiene el nombre que debería tener, que es en K, transporte masivo de pasajeros, que se lleva literalmente todo el presupuesto de la Secretaría de Turismo. ¿Y ustedes qué creen que es? Es el Tren Maya. Ahí está el presupuesto. Es cierto, cuando se alega que, por ejemplo, en turismo no hay más programas que apoyan literalmente al sector más afectado por esta pandemia, es una realidad. El presupuesto de turismo está destinado casi exclusivamente, por no decirlo literalmente, a el Tren Maya. No está el nombre ahí, son cosas de las que les digo. El presupuesto tiene una estructura muy formal en la mayoría de los casos, y hay cosas que hay que buscar. Aquí les doy un tip muy importante. Cuando llega el paquete económico, tienen que leerse la carta del presidente, los criterios de política económica, porque ahí vienen muchas de las cosas de datos que te ayudan a buscar como los elementos prioritarios que tiene cualquiera del gobierno que lo presenta, porque ahí le ponen nombre, le ponen cifras, y entonces eso ya te ayuda más o menos a ir buscándolo de su forma más formal en la que está el presupuesto. Esto de la defensa nacional, esto es el proyecto. Déjeme terminar con uno de los puntos. El gasto federalizado. La ley ya define alguna forma de gasto federalizado. Voy a tenerme en dos de los rubros más importantes. Uno que tiene que ver con las participaciones y otro que tiene que ver con las aportaciones. Como ustedes pueden observar ahí, son un montón de rubros, de fondos diferentes. Sobre todo el de las participaciones, que tiene que ver, el más importante es el Fondo General de Participaciones. Lo que lo que quiero detenerme aquí muy puntualmente es la discusión de que la federación se lleva el 80, de que las entidades federativas se llevan el 18, de que los municipios se llevan como el 2, está centrado en la fórmula que solo corresponde al Fondo General de Participaciones. Si ustedes han podido revisar la ley de coordinación fiscal, lo observarán ahí cómo es que se distribuye el Fondo General de Participaciones. Pero existen como 13 fondos de las participaciones federales, y como ustedes observan aquí, existen más de un fondo de las aportaciones, claro. Pero la discusión se centra en el Fondo General de Participaciones porque, uno, es el más grande, y dos, es de libre disposición. A diferencia del FAETA, el FAFED, el país, que es para infraestructura, el PAM, el FAS, el FASA, el FONE, el Fortamun, que ya tienen un destino muy específico. Por ejemplo, el Fortanum solo es para municipios. El FAIS tiene dos excepciones, uno para las entidades federativas y uno para municipios. Pero esto es sumamente importante porque la discusión pública siempre, sobre todo ahora en los últimos años, y ahora, por ejemplo, ustedes han podido observar que en Jalisco se va a llevar a cabo una consulta para ver cuál es el acuerdo de la entidad federativa con la federación para la cuestión de la coordinación fiscal. Bueno, en el fondo está una interpretación mañosa que cumple un fin político de por qué hay que ir a reformar el completo, porque no lo puse aquí, pero es muy interesante observar. Ya lo veíamos hasta arriba.
En realidad, el presupuesto global se lleva más del 30% de las entidades federativas, a veces ha llegado al 40% en algunos años. Y eso no se dice. Lo que se dice es que la federación se queda con el 80, 20%, sí. Y uno de los puntos también muy importantes, ojalá puedan leer solo ese artículo número 2 de la Ley Federal de Coordinación Fiscal. Los ingresos petroleros, el 80% de los ingresos petroleros están metidos en la repartición de las participaciones. Claro, pero ese es un punto que la discusión pública y sobre todo los actores políticos no lo retoman, porque es un balazo para todos. Todo el mundo solo se centra en que es el IVA, es el ISR. Claro, están ahí y son muy importantes y son de los más potentes. Pero si ustedes comparan la cantidad de ingresos petroleros que se tienen contra lo de los ingresos tributarios, sobre uno a uno, el IVA y el ISR juntos le ganan a los ingresos petroleros. Pero el IVA y los ingresos petroleros más o menos se van iguales. Y el 80% de esos entran en la distribución de las participaciones, un punto que que compromete a todas las entidades federativas. Por eso siempre, además de que la discusión pública siempre se dice que el precio del petróleo, como se presupuesta, puede estar muy optimista, claro, pero cuando se les señala que ahí también, si lo bajamos, bajan todas las participaciones federales, ya la discusión se acaba. La discusión se acaba porque nadie le quiere entrar ahí, y además de que todo el mundo diga, no, hay que despetrolizar. Miren, lo de despetrolizar las finanzas públicas está desde los 70 y ha sido el colchón más importante para no ir por una reforma fiscal de veras progresiva, agresiva, incluso hasta decirlo así, y lo que todavía posibilita que en algunos momentos se pudieran dar facilidades de más en lo administrativo para pagar menos impuestos. Eso le toca también a este gobierno, aunque ha enfrentado dificultades igual que el final del anterior, pero siguen ahí. Alguna vez la prensa, por ejemplo, destacaba una afirmación del anterior secretario de Hacienda que decía, es que los ingresos petroleros nos siguen dando más de 1 billón de pesos de ingresos, que representa como el veintitantos, casi 30%. Y es que aunque no quisiéramos, siguen petrolizadas. Sigue siendo un componente importante. ¿Cómo sustituyen 1 billón de pesos? Si los esfuerzos más importantes de fiscalización ahora les dan como 350,000 millones. Y miren que han sido agresivos, los tachan de terrorismo fiscal, de que quieren meter a la cárcel a todos, y eso no ha sido una reforma fiscal que nos toque a todos. Eso sí es cierto, porque lo han podido atemperar con eso. Ahora imagínense que nos quedáramos sin eso. Y además, a eso súmenle, el pasivo laboral que tiene Pemex y CFE es incosteable. No solo para todos ustedes y nosotros, ya tenemos una deuda cuantiosa para con los que se van a retirar con la ley de 73. Ahí hay una discusión muy interesante, muy rica, de muchas aristas, porque por un lado son derechos ya adquiridos, por un lado pues, es la defensa de los derechos de los trabajadores, y por el otro lado están pues, acuerdos políticos que se fueron dando durante muchos años con los principales sindicatos de ambas empresas, y pues resultados que a la luz también de una reforma energética, pues intentaron de cierta forma vulnerar esa parte de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, ahorita recuerdan, el gobierno anterior con la reforma energética aumentó, perdón, la edad de retiro para los de Comisión Federal de Electricidad. Y este gobierno la disminuyó. Una decisión política, una decisión que tiene un trasfondo más allá de lo económico, pero que afecta pues, irremediablemente a las finanzas públicas. Porque como ustedes ya habrán podido destacar en algún otro lado, este país literalmente cuando este gobierno termina, la curva, la pirámide poblacional se invierte. Y es cuando van a comenzar a jubilarse la inmensa mayoría de todas las personas. Y es una presión que tenemos latente, inmediata, conocida, y que hay muchas opiniones sobre cómo resolverlo, hay muchas aristas sobre cómo hacerlo, hay opiniones tan drásticas como
pues, se formule una ley general que tope todas las pensiones y que sea retroactiva, lo cual algunos dicen que no, porque primero atenta contra el principio de retroactividad de la ley, y luego algunos dicen, aunque la hacemos, ¿y cuál es la confianza de que no lo vamos a hacer después otra vez? ¿Cuál es la garantía que se le otorga a los trabajadores de que no vamos otra vez a regresar a ese esquema de que ya estamos en un punto en el que no hay retorno y pues cortémosles a todos? La verdad es una discusión muy interesante en la que ya me detuve demasiado. Y bueno, aquí está, nosotros desde el presupuesto podemos conocer aportaciones y participaciones por entidades. Eh, Siempre es muy importante, es mi mayor recomendación, siempre métanse a eh, entender cómo está formado las cifras que se presentan en el presupuesto. Fíjense, el año pasado y el anterior, pero sobre todo el año pasado, una de las temas más señalados por los gobernadores, sobre todo los de oposición, era la disminución de las participaciones y las aportaciones. Hoy no está tan presente, salvo en una o dos entidades. Pero hay un truco en la presentación de la información. Regularmente hay rubros que no se conocen cuando se presenta el proyecto y cuando se aprueba, porque la ley dispone que lo único que conozcamos son montos globales y que la distribución es ex post a la aprobación del presupuesto. Esto le pasa al FAS, el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública, esto le pasa a dos rubros del Fondo de Aportaciones Múltiples, como lo pudieron notar en dos láminas atrás. Pero también hay rubros de las participaciones que regularmente no conocíamos con antelación su distribución por entidad. Bueno, en este presupuesto sí las conocemos. Y por eso es que el rubro en participaciones de no distribuible geográficamente, literalmente está en cero para este año y tiene 14,000 para el otro año. Y por eso es que cuando comparas un año contra el otro, en aprobado y proyecto, tienes una discrepancia enorme, porque no estás comparando lo mismo. No significa que no se les distribuyó esos 14,000 en el 2021, sino que no los conocimos en el mismo tiempo. Y una de las cosas que ustedes tienen que aprender al comparar el presupuesto es que una cosa siempre va a ser lo aprobado y una cosa va a ser lo ejercicio. Si ustedes en algún momento tienen la inquietud de irse un poquito para atrás, van a notar que hace varios años, casi una década atrás, la forma en la que se presentaba ante esta soberanía, la Cámara de Diputados, el proyecto de presupuesto, era comparando el ejercicio más reciente, o sea, todas las modificaciones que se tienen más recientes del presupuesto, contra lo que se prevé se ejerce el siguiente año. Es decir, ahorita nos hubieran presentado, en lugar de aprobado, lo modificado a la fecha de septiembre, a la fecha de agosto, contra lo proyectado, porque ahí ya nos da una idea más o menos del ejercicio que sí se está haciendo este año contra lo que se proyecta que vaya a ser el siguiente año. Pero ahora todos los análisis se suscriben básicamente a lo aprobado y lo proyectado, lo cual te da una idea más o menos del margen de maniobra que desde el Congreso se aprueba para la modificación en el ejercicio del gasto. Y también te da un analítico de qué tan fiable puede ser o no. Hay mucha literatura al respecto de cuánto difiere entre lo aprobado y lo presupuestado, pero ustedes notaron aquí durante toda la presentación, me suscribí a lo aprobado y a lo proyectado porque es regularmente lo más común. Y así como lo podemos ver en general, lo podemos ver para una entidad, en este caso también por sesgo la escala, y ustedes pueden observar, por ejemplo, y aquí termino, en los análisis más oportunos que se tienen del Centro de las Finanzas Públicas, se hace este ejercicio para cada entidad, pero se corre un riesgo que no debería correrse. No se conoce cuando se entrega el proyecto el monto de lo que corresponde para dos FAM, el de infraestructura educativa básica, el de media superior, y no se conoce el del Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública. Y en el centro lo que hacen es comparar el 2021 aprobado, ya con esas cifras, porque esas ya las conocimos en enero de este año, contra lo que viene proyectado. Y ahí
literalmente se modifica la relación. En lugar de tener un aumento, como aquí yo lo presento, tiene una disminución. Pero es porque no se están comparando cosas distintas. No significa que no se les vaya a dar las entidades del FAM o el FAS, sino que la ley dispone que los conocemos con posterioridad. Y si uno quiere ser estricto para comparar, debes ser consciente de que o haces las anotaciones correctas de que no puedes comparar un rubro que no conoces ahora contra otro que ya conoces porque ya pasó enero, o acotas a no presentarlos. Nosotros, por ejemplo, yo siempre pienso que es mejor informar que ya conocemos estas cifras y a acotar que las conoceremos después. Si ustedes suman aquí todas las rubras del 21, estos 19,000 no contemplan estos tres rubros, los 126 millones, los 44 y los 163. Un error de presentación que tienen que incurrir. Pero no, porque si lo suman no les va a dar 19, les va a dar 20 y algo. Y en el 2022, todos los rubros que sí conocemos y les da 21. También hay muchos trucos en la presentación del presupuesto, a veces porque la información no es homogénea de un año para otro, a veces porque uno ya tiene maña en conocer ciertos rubros que no van ahí. Por ejemplo, y termino aquí, con el CIEP. El CIEP tiene un análisis muy pormenorizado sobre funciones, pero deténganse en los detalles. Porque si ustedes comienzan a trabajar con funciones como lo trae la base, no les va a dar lo que el CIEP. Porque el CIEP ya ha encontrado categorías que están en un lado y que él recomienda que se concentren en otro para adicionarlos a una función en la que previamente no estaban. No recuerdo ahorita específicamente cuál es ahí, pero siempre cuando lean, por ejemplo, su documento más reciente sobre el impacto del presupuesto 2022, los detalles son muy importantes porque se dan luz sobre cómo están comparando o cuáles son las ideas que están teniendo sobre qué rubros sí, qué rubros no, porque si bien el presupuesto tiene una formalidad en su presentación y en su organización, no lo den por sentado, que es la correcta. Además, porque tiene muchos años que no se ha actualizado, es como del 2006, desde que se aprobó la ley de presupuesto de propiedad hacendaria, y ha surgido un par de modificaciones, pero en realidad todo ese catálogo sigue vigente. Y pues, sería algo de lo que les presentaríamos el día de hoy. Muchas gracias, maestro Jesús. A ver, vamos a pasar a la sección de las preguntas, de las respuestas y de todo lo que ustedes tengan que decir. Pero antes a mí me gustaría hacer algunas anotaciones respecto de lo que ya nos dijo el maestro Jesús. Uno, que hay que ser increíblemente cuidadosos y juiciosos a la hora de leer un presupuesto, porque si bien es un documento económico, también es un documento jurídico, como lo vimos, es un documento jurídico, financiero, económico. Entonces hay que verlo en todas estas aristas. Por supuesto que es un documento de política económica. Entonces, si queremos entender el presupuesto, tenemos que ponerlo en su contexto, en la globalidad de lo que implica un presupuesto. Eso número uno, que el diablo está en los detalles. Hay que saber leer un documento de esta magnitud, porque como ya vimos en la sesión pasada, meterse siquiera, hacer el intento primario de entrarle a un documento de estos ya es abrumador. Por los tomos en que está dividido, por uno en donde le entra, en la exposición de motivos, en el documento legal, ¿cómo le hace? Entonces, es algo abrumador, es un ejercicio abrumador y por tanto hay que ser detallados. Esto que nos viene diciendo el maestro Jesús, no es que lo haya aprendido ayer, que abrió un PowerPoint y dijo, a ver, lo que se me ocurra. Tiene años haciéndolo. Entonces, la propia experiencia, tal y como él lo indica, le ha llevado a este lugar. El detalle, el cuidado, el ser... Jesús tiene digamos, el privilegio de que va el secretario de Hacienda a explicar el presupuesto o va el subsecretario de egresos o el subsecretario en cuestión y Jesús tiene, digamos, ese acercamiento. Ustedes también lo tienen, porque se transmite por el canal del Congreso. Pero, digamos, ahí esa cercanía con esa información le va abriendo un poco más el panorama. Luego, número 2, el presupuesto se tiene que leer con una perspectiva no solamente del ejercicio al que nos estamos refiriendo, es decir, un año. Se tiene que ver con una perspectiva a largo plazo y se tiene que ver en retrospectiva. No se puede hacer un análisis presupuestal nada más viendo cómo es que cambia de un año a otro o que si sube, que si baja. Esos análisis básicos, elementales, dejémoslo para otros profesionistas. Para los periodistas del financiero, del economista, que sus análisis fundamentalmente son esos.
Pero nosotros somos economistas, o esa es la intención, ese es el objetivo. Entonces tenemos que hacer un análisis de qué es lo que está implicando, por ejemplo, que el gasto no programable esté aumentando en cierto rubro, en el costo financiero, por ejemplo. O que el gasto programable sí está incrementando, pero que se esté yendo a ramos administrativos o ramos generales. Es decir, todo este análisis tiene que ver con el largo plazo. ¿Cuánto va a impactar? Y ya lo mencionó, solamente por poner un ejemplo, dos ejemplos fundamentales. Lo que tiene que ver con pensiones. No se puede entender el presupuesto y de ahora en adelante cómo analizamos y vemos el presupuesto si no tenemos esa perspectiva de que nuestra población se va a envejecer y que tenemos un compromiso legal pactado ahí que dice que les tenemos que pagar una pensión por el hecho de ser seres humanos y de estar con vida hasta los 65 años. Y al que ustedes tendrán acceso eventualmente, porque ya está en la Constitución. Entonces, si no ponemos ese análisis, sencillamente nos estamos quedando cortos. Y a esa suma de pensiones, que es universal, hay que sumarle las pensiones que ya están por el lado del compromiso del IMSS, del ISSSTE, etcétera, etcétera, de las instituciones como Pemex, CFE, etcétera, de las universidades. Y luego, lo que tiene que ver con el petróleo. No me voy a cansar de decirlo y ahora lo diré con mayor contundencia después de haber escuchado a Jesús. Pemex no es chatarra, porque se nos hizo creer que, no, pues ya mejor hay que venderlo, pues ya lo que nos den, total, pues ya ni da. No da. Pues con eso podrías financiar ni más ni menos que las pensiones al día de hoy. Al día de hoy, que sale relativamente barato, cuando la pirámide todavía no se invierte. Nada más eso es su chatarra. Y sí, es muy fácil a la hora de decir, Pemex, ¿quién ya está pensando en petróleo? Hay que pensar en energías limpias. Pues el mundo de hoy se sigue moviendo con hidrocarburos. Y Pemex no solamente sigue siendo una fuente de empleo y potencial fuente de desarrollo, económico, fomento económico, sino hoy es una fuente de financiamiento. Entonces, todo esto se tiene que ver con el presupuesto y hoy Jesús nos viene a presentar la perspectiva del gasto, pero se tiene que entender sustancialmente del lado del ingreso. No podemos entender cómo es que la cobija se estira y cobija o ya no cobija si no entendemos por qué alcanza o por qué no alcanza o de dónde estamos obteniendo esos ingresos. Y efectivamente el tema del SAT es un gran tema porque al comienzo se hablaba de eso, ¿no? De que eran unos terroristas fiscales. Que iban a infundir miedo y conmigo cuando menos lo lograron. O sea, yo no le debo nada al SAT, pero espero nunca deberle ni las gracias. Y efectivamente no van sobre nosotros con los contribuyentes habituales, ¿no? La verdad es que el SAT no ha ido contra nosotros porque eso le pagamos. Es muy difícil que alguien como nosotros, profesionistas, se le escape al SAT porque nos tiene bien vigilados. La UNAM nos registra, tienen nuestro seguimiento. Ahí hay que ir con los grandes, con los peces gordos, con los que se podían contratar un bufete de abogados para volarse, decir por dónde me voy, dónde le busco y digo, mira, aquí no dice, me cuelo. Entonces, están yendo contra ellos, pero aún así ha sido agresivo la forma en que lo han hecho, porque ha ido con el aparato normativo, con todo. Movieron aparato legal, me refiero a leyes, a normas, para poder tener dientes y uñas e ir contra lo que se tiene que ir, y aún así no alcanza. Y entonces, ¿esto de qué nos está hablando? De que es algo estructural, que hay que mover efectivamente las bases que sostienen los ingresos públicos de este país. Bueno, pues hay que entender el presupuesto desde estas dos perspectivas. Y fundamentalmente lo que les hablé, y Jesús con esto inició, con los criterios generales. Generalmente se omiten porque, pues es un numerito, es una proyección, pero pues fíjate que todo lo demás se construye con esas proyecciones. Si tú estimas un precio de la mezcla mexicana en tanto, pues tus ingresos te darán tanto y por tanto podrás distribuir entre tanto. Así, nomás. Que si mañana esa estimación se acerca a la alza o a la baja de lo que dijiste, pues ya se te movió todo lo demás, ni más ni menos. Entonces, el paquete, el presupuesto hay que entenderlo como este gran paquete, ingresos, gasto y criterios. Y ya no quiero acaparar la palabra porque sé que ustedes tendrán mucho más que decir, que preguntar y pues hay que aprovechar. También quiero decir que ya les hizo la tarea, cuando menos a los de bienestar, a los que les tocó la Secretaría de Bienestar, y creo no dije la de salud porque es muy grande, no me quise ver abusiva, pero en bienestar ya les echó una manota. Perla, por favor, adelante.
Hola, buenos días. Yo tengo una duda sobre cuestión de las asignaciones de presupuesto, porque yo entendía que tenía que ser como progresivo, como que no podía haber un retroceso en el presupuesto asignado a las secretarías. Tengo muy entendido si también a los programas, pero por lo menos tenía entendido que a las secretarías no podía haber como un retroceso en la asignación de presupuestos, sino que siempre tenía que ir como a la alza. ¿Cómo es que se maneja eso o sea, ahorita con las tablas que nos presentó, pues se veía que había una disminución en algunas secretarías? O sea, ¿cómo se maneja o cómo se justifica pues esta disminución del presupuesto que se les asigna? Y pues, bueno, esa es la pregunta en sí. Gracias. Bueno, no es por secretarías, como está la disposición de la ley vigente de una disminución. Si ustedes revisan el proyecto o el presupuesto aprobado, encontrarán unos rubros que se llaman anexos. Regularmente el anexo 13, el anexo 12, etc. Ahí la ley aún sí dispone, por ejemplo, para el anexo 13, pero también para el que tiene que ver con agricultura, la ley sí dispone que no debía haber disminuido en términos reales de un año hacia otro. Y déjenme detenerme para el ejemplo aquí. El anexo 13, que es uno de los más controvertidos, es el de las asignaciones para el apoyo en la igualdad entre hombres y mujeres, que tendría que ir, muchos legisladores lo interpretan así, con disposiciones de programas que ayuden directamente a las mujeres, que sus lineamientos, sus reglas de operación dispongan expresamente apoyo por una desigualdad inherente en las mujeres. Pero déjenme decirles cómo pasó. Entre el primer presupuesto, el último presupuesto 2018 y el 2019, se experimentó una diferencia en términos reales, porque hay entre la organización que se experimentó los primeros 2 años, sobre todo muy agresiva durante los primeros 2 años, hubo una disminución en el anexo 13 en términos reales, lo cual es contrario a la ley. Lo mismo pasó en la agricultura, que también es contrario a la ley, pero la forma en la que se estructuran los anexos tiene más un sentido como administrativo que de fondo. Y es que para revisar esto, cuando ustedes entran al sitio de Secretaría de Género Público, revisen la parte de los anexos y revisen cómo se hace. Se asignan porcentajes de una dirección, de una secretaría, de una jefatura, de algo. Es como, los anexos tienen el propósito siguiente. Ven el presupuesto global y se preguntan una cosa. De todas esas asignaciones, de todos esos 7 billones, ¿cuánto dinero y dónde está que apoye a la igualdad sustancial entre las mujeres? Y entonces comienzan a rastrear rubros que a veces tienen mucha lógica y literalmente rubros que a veces no tienen una lógica puntual. Porque además, quiero decirles una cosa. La información del presupuesto que llega aquí es homogénea, pero no significa que esa sea la forma en la que internamente se opera, que es también otra desventaja. Ustedes ahora lo tengo muy fresco porque así lo solicitaron muy recientemente, lo que tiene que ver con el INE. Ustedes vayan y puedan el presupuesto que apoya el INE para forma interna y vean el formato en que lo envía a la Cámara de Diputados. Diverge. Si bien nos dan idea de cómo se homogeniza para presentarlo en un formato igual, también divergen. Y luego déjenme detenerme en otras cosas. Si hay rubros que las propias leyes disponen de cuáles deberían ser los niveles, deberían tener desde gasto. Por ejemplo, de tecnología, debería ser un 1% del PIB. O también hay un rubro que tiene que ver para los pueblos indígenas también. No me acuerdo si es la Constitución o una ley la que lo dispone sobre cuánto. Hay contados, desde luego. O también lo que tiene que ver con desarrollo social, que ahora todo se renombra bienestar. No la secretaría, sino lo que corresponde a los programas que Coneval identifica como de bienestar social. Sí hay. Sí hay algunas disposiciones, pero no es ni una cosa nueva, ni una cosa que no vaya a suceder después. A veces se modifican ciertos rubros para que se compensen esas disminuciones que la organización del presupuesto te presenta, y hay otras cosas que ciertamente no se cumplen. El caso del anexo 13, ¿cómo se arregló?
pues se metió el rubro que se estima le corresponde de la pensión para adultos mayores a las mujeres. Es un megaprograma y las mujeres llevan como el 54%. No hay programa que le haga sombra del pasado a Pensión para el Bienestar. Eso significa que Pensión para el Bienestar tiene un dispositivo normativo que está dirigido para atender la desigualdad. No, solo se toma el porcentaje que le tiende a las mujeres, punto. Y así se solventó. El anexo de agricultura ha sido más difícil porque ahí sí hay una distribución completa de cómo se ha organizado el programa, porque además un programa que se supone que estaría dentro del tema, que es Sembrando Vida, pues literalmente no está, ni siquiera en la secretaría que corresponde como formalidad, pero además es un poco más diverso su asignación, su identificación para esos fines. Entonces, terminaría diciendo esto. Sí, sí hay disposiciones, hay muchas disposiciones que hay en los transitorios, que hay una ley. Ustedes revisen, por ejemplo, la nueva Ley General de Educación, dice 8% del PIB en educación. Bueno, si ustedes dimensionan que el presupuesto es de 25% del PIB, 8% es un dineral y no llegan ni los 352,000 de Secretaría de Educación Pública, están ahí. ¿Es un buen instrumento, es una buena opción ponerlo? Sí, porque a lo mejor nos ayuda a perfilar cuál sería el nivel de gastos, pero que se cumplan a cabalidad, no todas. Y no es por secretaría y habría que revisar. Quizás un apunte que debería ser importante para esta duda es en el propio sitio de la Secretaría de Salud Público, sobre todo en el proyecto, viene un rubro, creo que es el anexo 1, si la memoria no me falla, que dice gasto irreductible o algo así. Y ahí te ponen una serie de conceptos que por cuestiones constitucionales y eso, que llega como 4 billones de eso, puede darte una idea. Pero el resto están muy dispersos en muchas leyes y pues sería la respuesta. Sí, gracias Jesús. Sobre todo están en los transversales, ¿no? Lo que es Sí, irreductible. Ujú. eso. José Daniel, por favor. Sí, buenos días. Son dos dudas. La primera es rápidamente en cuanto a la metodología. Entonces, para pasar de montos brutos a montos netos consiste en restar esta parte de los servicios personales, es decir, sueldos, remuneraciones, cuotas por servicio social, seguridad social, perdón. ¿Es correcto? No, Y bueno, bueno, no sé si hacer la segunda. Y la segunda es, pues, ¿qué papel implica, en esta administración, qué rol juega como la auditoría superior? Y preguntar si, bueno, esto sí más bien es como una pregunta un poco menos técnica, si realmente la auditoría superior sí emite, digamos, juicios de forma positiva en el sentido sin algún sesgo político o a veces sí hay intereses. Es eso. Okay. Déjame ir sobre mira, no es tan sencillo, ojalá fuera así de súper mega sencillo encontrar el neteo, no. Les recomiendo solo para familiarizarse y para que comiencen a entender y elaborar ustedes propios los cuadros, incluso que están muy divulgados por la Secretaría de Hacienda y Público, ¿no? Transparencia presupuestaria. En transparencia presupuestaria se publica la base de datos de presupuesto en el formato homologado, con las cifras que todo el mundo conocemos, y de ahí es donde se elaboran todos los análisis. De esa es la fuente, afortunadamente, de un par de años para acá, es muy constante, está presente y es muy digerible. Ahora, bueno, retiro de digerible. Les comentaba que el presupuesto se puede ver de muchas formas, de múltiples, porque así está organizado. Que si lo ves por función, que si lo ves por función, que si lo ves por capítulo, que si lo ves por concepto, que si lo ves por partida general, que si lo ves por partida específica, que si lo ves por gasto programable o no programable, que si lo ves por gasto de capital o gasto corriente, que si lo ves por tipo de rubro, de ramo, etc. Y entonces el neteo tiene que ver con literalmente identificar, no es para generar, pero una pista que puede darte mucha luz sobre cómo encontrar el neteo tiene que ver con la partida específica, que son las aportaciones de seguridad social
que realizan las entidades, los ramos administrativos o los ramos generales para cuotas de seguridad social, para LIST, para la iniciativa y para vejez. Ese es un rubro. Y ese es cuantioso una vez que lo identificas a todo. No es muy obvio, porque cuando comiences, incluso solo cuando comiences a filtrar, te vas a topar con que está el ISSSTE ahí. Y no es tan obvio a quién se lo quitas. Hay unos rubros que sí hay que dejarlos, hay otros rubros que no hay que dejarlos, entonces no es así de sencillo. Y luego, por ejemplo, les comentaba, otro rubro que es importante netear es lo que van a ver en el ramo 23, que son los subsidios para la energía eléctrica. Eso ya están en CFE. Ahí, para netear, simplemente identificas en dónde están los 70.000 millones y ese concepto lo señalas como netear, y cuando filtres o cuando sistematices la información, tienes que quitarlo. No porque no aparezca, sino porque está en dos lados. Está en las secretarías, está en la CF, la Comisión Federal de Electricidad, no está con el rubro de los 70.000 porque ya está metido en otro lado, y está como dato informativo en el ramo 23. Hay que quitarlo del ramo 23. Y luego tiene que ver, hay otros dos partes, rubros que tienen que netearse, pero si comienzas por lo de las aportaciones de seguridad social con la partida específica, vas a encontrar la ruta hacia el neteo, porque ese es el rubro más importante. Vas a observar cómo hay cifras que, aunque no lo estés buscando, son las mismas en un lado y en otro. Y sobre lo último, no le tengan miedo, eso es muy importante, a que pues, son actores públicos, políticos, y son electos por la ciudadanía. Hay muchas formas por las que fueron electos, etc. No acoten solamente la discusión a que fuera solo técnico o que solo fuera apolítico. No. A ver, por ejemplo, el de la función, el de la CFE, el de la Autoridad Superior de la Federación, fue propuesto antes del nuevo gobierno por una cámara súper mega distinta, compuesta pues mayoritariamente por el PRI. Es cercano al PRI, es un profesor que da clases en la facultad, y es un profesor que lo dice con toda claridad, fue secretario de Finanzas de Oaxaca. Que eso vulnere su trabajo técnico, no. Pero cuando uno sabe hacer las cosas, lo puede hacer bien para uno y lo puede hacer bien para el otro. Lo más importante para darse un criterio muy claro de si hay sustancia en lo que se revela, es leerlo, leer los informes, identificar algunos de interés para uno y entender la información, cómo la organizaron, la sistematizaron. Y esto te lo quiero relacionar con algo que no me preguntaste, pero es como si ustedes preguntaran, ¿y el Coneval? El Coneval tiene un sesgo solo porque el doctor Nabor es de la UNAM y tenemos una corriente de pensamiento distinta. Ustedes revisan el trabajo del doctor Nabor, pues no es así como que dijeran, ay, fue el más aplaudidor de los resultados de Coneval antes, ¿no? No, pero incluso ahora ustedes dirían, pues es que lo aprobó este gobierno, porque bueno, lo aprobó el presidente actual, y no diría nada en contra. Los hallazgos de Coneval han sido muy contundentes en cuáles son las deficiencias de los programas en su operación. Desde el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro hasta el resto de programas que están suscritos en esta administración. Entonces, no le tengan miedo a ver estos matices, porque está presente en todos lados. Lo mismo, y ahora me trae a cuenta, ustedes lo pudieron haber leído ayer. Es una cosa que me parece muy interesante y ahora que me lo recuerda. El Estado de México controvierte el censo y la metodología que hace el INEGI sobre el cálculo de la población. ¿Por qué creen? Porque con eso se actualizan las participaciones que se le entregan a las entidades federativas. Y ustedes dirían, ¿cómo puede controvertir? Pues es el ejercicio de sus atribuciones y tiene la facultad y la potestad. Veremos cuáles son los argumentos al final, pero por lo mientras ya ganó y si ustedes entran a DENOE, no van a encontrar el dato de la población para el segundo trimestre del Estado de México, porque lo están calculando no con los datos actualizados, sino como si no hubiera existido censo 2020.
hay un montón de cosas, Daniela se los dijo, todo eso, por ejemplo, el presupuesto mismo. Está lo jurídico, está lo político, está lo económico, y por eso es que es vasto. No, ojalá uno pudiera entenderlo en complejidad todo, pero todo está metido ahí. Sí, muchas gracias. Yo solo añadiría, Daniel, ahorita no se empeloten ni ustedes ni nadie con el neteo para su tarea, háganlo tal y como está la presentación. Es un ejercicio, un primer acercamiento para ustedes, entonces es bueno que lo sepan ahora en voz de Jesús, pero tranquilos, relájense para su tarea. El ejercicio inicial básico es suficiente. Sí, no, lo del neteo, no, dejan, perdón, Dani, lo del neteo, miren, es una cosa súper mega extra, pero no lo van a ver casi en ningún lado. Pero es muy importante que lo tengan en mente para cuando en algún momento quieran hacer un análisis mucho más específico, porque si no, no les va a dar. Yo me acuerdo la primera vez que Dani y yo nos enfrentamos a tener que verlo, nos daban más de lo que decía ahí, porque no sabíamos esta información. O sea, sí encontrábamos el rubro, ok, ya lo encontraste en general. ¿Y ahora cómo se lo quitas a todos los lados donde está? No, lo primero que van a encontrar es bruto y no tiene, o sea, no es que esté equivocado, pero esta es se los dije al principio, es una provocación para que busquen y más adelante puedan hacerlo más fino, digámoslo así. Sí, 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 en efecto. Lo primero que uno quiere hacer cuando ve el presupuesto y es por trabajo es matarse. Anaí, por favor. Gracias. Muy interesante la ponencia. Entiendo que nada se salva de la burocracia, ni de los temas políticos, ni de la corrupción, ni de nada, ¿no? O sea, al final es algo que existe y que está ahí. Pero hay algo que pues sí, algo que hagan pues como representantes para garantizar que el presupuesto se lleve a cabo como tiene que ser. Es decir, que pues no sé, solemos escuchar mucho, ¿no? Con que pero no llegó el apoyo, no llegó no sé, hay algo que se haga alguna brigada, alguna comisión o algo que se haga para dar como cierta garantía o cuidado de que sucedan las cosas. Yo te diría primero, uno, digamos que en la formalidad, en la ley, lo existe, lo hay. Pero esto nos lleva a otro tema que está presente también en la literatura, que tiene que ver con la correlación de fuerzas. No es lo mismo, por ejemplo, la existencia de lo que se llamaban moches o que se llamaban, que en realidad eran proyectos etiquetados desde esta cámara, se debía a una configuración de una cámara que no se había visto jamás, jamás. Cedillo pierde la mayoría de la cámara de la cámara, por decirlo así, ¿no? O sea, no tenía, el PRI no podía aprobar solo aquí las cosas, y conforme se fue avanzando, nunca habíamos visto un Congreso que fuera mayoritariamente del mismo partido que el Ejecutivo. Y parece ser que estas prácticas se importaron del Estado de México en un afán también por tranquilizar a todos. Esto no solo lo digo yo, sino también está presente en la literatura si uno busca cómo responden a la correlación de fuerzas. Y claro que existen muchas disposiciones para que los propios legisladores pudieran revisar el ejercicio del gasto. La Auditoría Superior de la Federación depende de esta Cámara. Los propios legisladores pueden y tienen la atribución de definir incluso auditorías particulares que quisieran que se realizaran. Pero eso es en una correlación de fuerzas distinta a la que podría prevalecer. Ahora, en esta legislatura, vamos a ver qué tanto fructífera es, porque ahora la auditoría la va a tener, por ejemplo, el PRI, y bueno, podrían costar cosas muy interesantes de pronunciamientos, de solicitudes, etcétera. Pero la potestad conferida a la Cámara se puede aprobar solamente con Morena, PT y Partido Verde Ecologista, sin necesitar a ninguno de los partidos de oposición. Y pues ahí ya no puedes hacer más. O sea, más allá de todas las negociaciones que se puedan realizar, de las que efectivamente mi trabajo no corresponde a ello, de eso no puede hacer más. O sea, la oposición puede tenernos una semana aquí discutiendo, pero al final, cuando llegue la hora de la votación, pues los números no les van a dar.
Y esa no es una configuración que se haya previsto en la, digamos, antes de los resultados electorales. Fue un resultado que salió, porque además, pues, no es que todos tuvieran garantizado su reelección, o ahora que estamos en reelección, o que tuvieran un coto de poder. Pero sí, concretamente sí hay formas de disposiciones. Por ejemplo, nada más para recordar, ahora que con la caída de la línea 12, pues la Cámara, una de las dos, podría haber realizado una comisión independiente para estar al tanto. Al final se decidió que no, porque no tenían los votos. Y además también es un golpeteo político de mucha naturaleza, porque están inmersos dos de los tres contendientes más importantes para la próxima carrera presidencial. Están otros temas de gobernabilidad durante estos 2-3 años. Son muchos, pero sí, en la ley sí disponen. Y yo creo que sí hay voluntad, pero estamos en un ejercicio distinto de la comunicación pública, en la que no todos han podido encontrar la cabida de hacer exigible esas facultades que tienen, sin que esto signifique despegarse de su posición política a la que pertenecen. Muy bien, muchas gracias. Pues estamos sobre tiempo. Yo les propongo que si tienen alguna duda, quizás la escriban y se la pueda hacer llegar yo por escrito al maestro Jesús. Yo creo que su generosidad será lo suficiente para sobrepasar estos minutos en Zoom. Le agradezco muchísimo, te agradezco, Jesús, el tiempo que te tomaste para estar acá con nosotros, hablarnos de una perspectiva que no habíamos tenido en las sesiones anteriores, que sin duda nutre. Y nada, pues mucha suerte, porque lo mero bueno está por venir para ti en la Cámara, que es la discusión en comisiones, en el pleno y la aprobación, que seguramente será maratónica, como siempre. Entonces, muchas gracias. Cuando quieras volver, estaremos gustosos de recibirte, gustosas. Y a todas, a todos ustedes también les agradezco su tiempo. Muy atentos a su tarea para el jueves, porque habrá 2 seleccionados que nos presentarán acá. Esperemos que sea igual de interesante que lo que nos presentó Jesús el día de hoy. Que estén muy bien. Gracias, Jesús. No, muchas gracias a ti, Dani. Muchas gracias.